Es un gusto estar con vosotros. Me llamo Timoteo, mido 2 metros 3 centímetros para quitar las dudas. Y estamos aquí para hablar de la comunicación del Evangelio. Se llama evangelismo, pero más bien es simplemente el proceso de comunicar el mensaje de las buenas nuevas en Cristo Jesús. Y anoche, para ser breve y un poco dar el contexto en que voy a hablar hoy, porque voy a hablar hoy del mensaje. Ayer hablé del mensajero, del emisor. Hablamos del hecho de que enseñé ayer un pequeño dibujo del modelo básico de la comunicación. Y lo pongo aquí, no se va a poder apreciar mucho, pero en fin, lo pongo aquí. Es lo que enseñé ayer al grupo. Y básicamente el modelo sencillo de la comunicación oral humano es que hay un emisor, hay una persona que comunica un mensaje a alguien que lo recibe, un receptor. Es un cierto ambiente, sea la radio, la tele, o sea, somos del mismo idioma, el código puede ser el castellano en este caso, el código de mensaje, el canal del mensaje puede ser hablando por teléfono o por la radio. El canal es el aparato que se usa o en voz viva, en directo, como estamos ahora. Y básicamente, y luego hay ruido, hay cosas que pueden influir en el mensaje ajenos tanto al emisor como al receptor, del ambiente. Entonces, como tengo 4 días, me tocaba hablar de los 4 ingredientes. Uno, del mensajero, el emisor, del mensaje que se transmite, del receptor o quien oye, y luego del ruido. El domingo, aquí voy a predicar un sermón de Juan, capítulo 7, sobre lo que Jesús tuvo que lidiar, en cuanto al ruido de entender su mensaje. Vamos a hablar de eso. Jesús mismo también tuvo que enfrentarse a muchos malentendidos sobre quién era y su mensaje. Lo miraremos el domingo. Hoy toca el mensaje. Y quiero compartir de mi vida algo de cómo comunico, qué es lo que yo intento comunicar con gente para entender el Evangelio. Ayer hablamos del emisor, hablamos de los mensajeros y pedí a todos los asistentes de comunicar o compartir con nosotros quién fue la persona la persona clave en comunicar el Evangelio a ti, en comunicar el mensaje de perdón en Cristo Jesús a ti. Y fuimos por el círculo compartiéndolo en nombre de quién fue la persona clave. Y luego hablamos del hecho de que lo más básico del Evangelio es ser un testigo. Cristo Jesús, miramos a Hechos 1:8, donde Jesús nombró y encargó a ellos, no solo de ir a hacer discípulos, sino seréis mis testigos. Entonces, una de las palabras que debe describirnos es ser testigos de Jesús. En este caso, testigos de Jesús. Es nuestra identidad, una de las partes de nuestra identidad básica es ser mensajeros. Somos mensajeros, tenemos un mensaje a comunicar. ¿Y cómo lo hacemos? También miramos a un libro que se habla de 4 formas, 4 personas o estilos de comunicar el mensaje, ¿no? ¿Te acuerdas los que estaban anoche? Hablamos de que hay un libro, se llama La Revolución Permanente, la imaginación apostólica y práctica de la Iglesia del siglo XXI. Y una parte enfoca en lo que son los tipos de evangelistas. ¿Qué estilo de evangelistas somos? Y yo compartí los 4. Hay los que invierten, hay los que invitan, hay los que convencen y hay los que conversan. ¿Vale? Los inversores muchas veces son las personas con dones espirituales de ayudas, de servicio, de generosidad, de dar. Y en vez de hablar muchas veces en voz alta o convencer o comunicar el Evangelio nítidamente, más bien vuelcan su vida en la vida de otros para ayudarles. Recursos y tiempo. Claro,
tiene que venir acompañado en algún momento con el mensaje, pero no es de primeras, ¿no? Muchas veces es una inversión de tiempo y recursos en otras personas. Y a través de eso hay una plataforma donde la persona puede escuchar el Evangelio. Luego hay los que invitan. Los por naturaleza quizá tampoco son muy propuestas y dispuestos a hablar, o les cuesta, o quizá no son muy doctos. Muchas veces los que invitan son personas que quizá no se sienten con dones de enseñanza o no conocen ni siquiera las Escrituras muy bien, pero sí, algo les pasó y están dispuestos a invitar a otros. Y algunos son muy buenos a eso. Compartí algunos compañeros míos que son invitadores natos. Luego los que convencen, los que sí están cableados para persuadir, los que sí quieren, no pueden frenar de compartir lo que les ha pasado, lo que entienden de lo que cantamos, ¿no? Que tenemos perdón de nuestros pecados, nos ha librado de la muerte. Entonces no podemos frenar la lengua y queremos convencer a otros de esa realidad. Miramos en un texto en Juan capítulo 1 sobre Andrés y Felipe, que fueron invitadores, y que lo más básico de un evangelista, de cualquier cristiano, es invitar. Es una parte de que somos. Ven y ver, ¿no? Venir y ver. Venir y ver. Jesús invitó a Andrés y a Juan a mirar donde moraban. Y luego Andrés invitó a su hermano a venir, a Pablo a venir y a Pedro, a venir y ver a él Mesías. Y luego Felipe invitó a Natanael a venir y ver. Entonces, invitación es muy importante. Hay personas que son como Bernabé, inversores, como Pablo y Pedro, que son convencedores, los que son invitadores, como Andrés y Felipe. Y luego hay los que son conversadores. Los que entablan conversación se sienten más cómodos en el diálogo con otra persona. Yo soy de este tipo. Entablo conversación con algo. Y basado en lo que ellos han experimentado, lo que ellos están viviendo, yo comparto una parte de lo que mi experiencia en Cristo Jesús. Un verso, una verdad, una realidad. Y hablaré más de eso hoy, lo que yo suelo hacer en el mensaje que doy. Pero hablamos de esos 4 tipos. Luego pedí a cada persona identificar qué tipo de evangelista fue la persona clave que compartió contigo el evangelio. Fue la persona que daba la tabarra y no te dejaba en paz con el mensaje, o fue una persona que te sirvió constantemente a pesar de que huías de Dios, o fue una persona que te invitaba incesantemente a venir a un grupo de mujeres, a un estudio bíblico, a la reunión de la iglesia, o fue una persona que entabló conversación contigo y conversaba sobre la vida y compartía sus formas de ver las cosas. Yo creo que la conversación, la sobremesa española viene muy bien en España. De estar con personas, mantener amistades con personas no creyentes, amigos, y entablar conversación en las mesas después de comer. Yo creo que es un buen lugar para conversar. Así que yo creo que encaja muy bien a el tipo de conversador. Y hablamos del hecho de que no solo somos podemos ser una mezcla, que muchas veces, o que hay pasos, hay procesos. Entonces, quizá por naturaleza nos sale uno, pero tenemos que aplicar en algún momento de convencer. Después de invertir, podemos convencer. Después de invitar, quizá otros les puede convencer. Después de conversar, compartimos algo del Evangelio. Entonces, hablamos de esa realidad. Entonces, eso fue más bien lo que hablamos y lo que trabajamos anoche. Hablamos también, última cosa, de la realidad de que la tendencia humana es clasificar a cada persona en nuestra vida inconscientemente en 3 grupos. Hay un sociólogo que sacó un estudio que la tendencia de nosotros es clasificar a cada ser humano en nuestra vida inconscientemente en 3 grupos. Uno es persona,
otro es paisaje y otro es máquina. Las personas máquina son las personas que nos sirven. El cajero, la cajera, o cuando vas a tramitar algo, o el conductor del autobús. Son personas máquina, no tenemos ninguna relación, cumplen una función en nuestra vida, pero pueden ser una máquina de venta, ¿no? Entonces, no llegan a ser más. Podemos ir a la taquilla a comprar o ir a la máquina, pero es igual, no tenemos ninguna relación. Y la persona, aunque es persona humana, es más bien como una máquina. Luego hay personas paisaje, personas que forman parte de nuestra vida diaria, vecinos o otros, o profesor, o lo que sea, pero no tenemos una relación. Son parte del paisaje, no llegan a ser persona es una persona que es protagonista. Reconocemos que es protagonista en nuestra vida. ¿Vale? Y lo triste es que muchas personas, lo dije esa noche, para muchas personas tu futbolista más amado es más persona para ti que muchas veces la cajera o otra persona en tu vida. Y lo básico del ser humano, lo básico del cristiano, digo, es de tratar a cada persona como persona. Los que tendemos a tratar como máquina o paisaje, tenemos que elevarles, conocer su nombre, tratarles educadamente, entablar conversación con ellos si es posible, dar gracias a ellos, tratarles como persona. Eso es lo más importante. Yo creo que, por ejemplo, estuvimos tomando un café hoy en Madreselva, ahí en Mieres. Y fíjate, me pasó algo interesante, porque en noviembre estuve en ese mismo bar tomando un café, prácticamente a la misma hora, creo que fue al final. Y había una pareja tomando algo allí en una mesa y había un hombre mayor en otra mesa. Y yo tenía la sensación de que esas mismas personas estaban hace 6 meses cuando estuve, o hace 10 meses cuando estuve. Entonces yo lo comenté a él. No me acerqué a la pareja porque vino otra pareja y podría ser una de las dos parejas, porque el hombre parecía igual, calvo con un camiseta rockero. Entonces no sé cuál de las dos parejas era la misma pareja. Pero parece que hay gente que viene ahí todos los días. O todos los viernes, no lo sé. Entonces había un hombre sentado tomando un café y me sonaba su cara. Pensaba, seguro. Entonces yo me acerqué a él y me presenté. Que yo estuve aquí hace 6 meses. Yo creo que usted estuve también aquí hace 6 meses tomando un café. ¿Usted viene todos los días? Sí. Entonces es tu parroquia, ¿no? ¿Vienes a ti todos los días? Sí. Vengo a tomar café y leer el periódico. Entonces se llama Paco. Y no me presenté como Timoteo. Rompí un poco, estaba un poco aturdido al principio porque me estaba hablando este Alto Guiri. Aquí. Pero me presenté, que soy extranjero, estoy visitando a mi amigo y tal, y me parece que tú estabas aquí. Fíjate que no fuimos a más, no fue el momento, él es sordo, bastante sordo, entonces yo me di cuenta que no me podía escuchar muy bien, así que no perseguí la conversación. Pero al salir más tarde con Alex, le saludé al salir y él con gusto me saludó. Y Alex puede comprobarlo, que él me miraba y sonreía y ya era persona. Él era persona para mí y yo para él. Entonces, claro, un hombre que es parte del paisaje, está ahí todos los días. Yo creo que nadie más le hable además del camarero. Y para tomar a lo mejor ni siquiera eso, porque saben que él toma el mismo café todos los días, no lo sé. No me fijé si la camarera le saludó, ¿no? Por su nombre o no lo sé, no lo miré. Pero lo básico en el evangelismo es elevar a cualquier persona a persona, de sacarles de ser máquina o paisaje para nosotros. Eso es el básico para empezar con ser inversor, invitador, convencedor o conversador, en cualquiera de los casos. Y eso es lo que hablábamos anoche, del mensajero. Y ahora toca hablar del mensaje esta noche. Entonces,
Vamos a leer un texto y luego vamos a... Hice unos cambios y no pude imprimirlo, así que lo voy a mirar en mi ordenador. Ok. No soy yo que está fuera de... Sí, no soy yo. Yo terminé diciendo que, en cierto modo, compartir el Evangelio es muy complicado, en cierto modo es muy sencillo. Es muy sencillo en que es un mensajero, comparte un mensaje positivo para el mensajero a un receptor. Y espera un feedback, ¿no? Que haya una retroalimentación, o un rechazo, o una aceptación, o una conversación. Y entonces, claro, es complicado porque cada ser humano es un mundo. Cada ser humano, y vamos a hablar del receptor mañana, ¿vale? Mañana voy a hablar de la calidad del suelo en que echamos la buena semilla, ¿no? La buena semilla, el Evangelio es buena semilla. Sabemos del parábola de los suelos, del sembrador, de que la semilla es buena. Y vamos a mirar por qué la respuesta no es igual, es por el receptor. Entonces vamos a mirar eso mañana. Pero vamos a enfocar en la buena semilla, el mensaje. El mensaje que tenemos consiste en dos facetas de una misma moneda, ¿vale? Dos lados. Uno son los hechos. El mensaje nuestro es una narrativa al final, es contar una historia. Y la historia es que Dios se hizo presente en la historia del ser humano, se encarnó, vivió una vida ejemplar, maravilló a mucha gente, murió con un propósito y ese propósito se cumplió y se fraguó en su resurrección, salió de la muerte y ese mensaje, esa historia es parte de la narrativa, es contar una historia. Y luego la otra lado de manera es sacamos conclusiones distintas a lo que significa. El alcance, para algunos tiene autoridad, para nosotros ha cambiado nuestra vida. Para otros les parece un cuento chino. Pero hay dos facetas. Uno es contar los hechos y otro es contar su significado para mí y lo que podría significar para ti. Entonces, es bastante sencillo, para ser sincero, en cierto modo. Por un lado, el hecho de ser una historia es muy bueno. Que se reduce al final cuando rezamos o cuando decimos el credo apostólico, por ejemplo. Cuando hablamos de Cristo, yo creo en Jesucristo, hablamos de que nació, ¿no? Es Dios mismo, nació de la Virgen María, ¿no? Vivió, murió, resucitó. Entonces, narramos hechos históricos. La persona no puede estar de acuerdo que son hechos históricos, pero narramos. Y lo bueno de cada historia es que al final, después de toda la teología, después de hablar de cosas abstractas o de lo que significa, incluso al nivel más alto de teología, si insistimos por qué, tienes que volver, sí o no, a los hechos y contar los hechos. Entonces, por eso es tan importante estar consciente de que estamos contando una historia verídica. Pero al contar una historia, incluso el oyente, aunque no lo cree, aunque no lo considera como histórico como nosotros, tiene poder. Contar historias tiene poder. Solo decir, érase una vez. Y ya la gente quiere saber, porque ya estás hablando de personajes, un lugar, un tiempo, un complot, un conflicto y la resolución de conflicto. Entonces, eso es el meollo de cualquier serie de la tele.
Estamos adictos a las series. ¿Por qué? Porque son historias. Sean verídicas o no, nos enganchan al ser humano porque se tratan de nosotros o otros viviendo lo que podríamos haber vivido o lo que podríamos soñar nosotros. Las series triunfan porque son básicamente los mismos, son historias con unos protagonistas, unos antagonistas, un conflicto que se resuelve. Todas las series son así. Y nosotros también debemos en algún modo contar la historia. Y a veces nos cuesta, quizá si no hay, cuesta a las personas que no conocen de Cristo, no conocen la historia. Podríamos en otros tiempos presumir o dar por hecho, mejor dicho, de que entienden la historia básica de quién era Jesucristo. Pero estamos ya con habrá una generación muy pronto de niños que no entienden ni nada, porque no han hecho catequismo, no han ido por la Iglesia Católica, no conocen ni la más mínima idea de quién es Jesús, más allá de lo popular o de las fiestas. Y está muy, muy corrompida y muy vaga y no se puede llegar a no entender nada. Claro, para otros españoles la historia de Cristo es muy trillada. Lo rezan en el credo apostólico, entonces pueden decirlo, pueden decir muchas cosas, han ido a muchas misas o han asistido a catequismo o han visto la historia de Cristo Jesús y su vida, ya está muy trillada, entonces quizá no interesa. Por eso es una buena estrategia contar nuestra historia y cómo Jesús entró en ella y el resultado. Y vamos a hacer algo muy práctico con esto, ¿vale? Porque creo que es lo más práctico que puede servir y servirá para los que tienen 14, tanto para los que tienen 59 como yo. Quizá es mejor, en la mayoría de los casos, hablar de la historia de Jesús, empezando primero con nuestra historia. Y hay una forma de poder tener un testimonio de 15 segundos. Un testimonio de 15 segundos, porque estamos cumpliendo con lo más básico, que es ser testigo a Jesús. Y aunque no saben quién es Jesús, o saben muy bien quién es Jesús, o piensan que saben quién es Jesucristo, por su cultura, herencia o no, hablando del impacto de la historia de Jesús a mi historia, puede ser el gancho. Entonces, yo practico con algunos el testimonio de 15 segundos. Va así, voy a hacer lo que yo suelo hacer y luego vamos a practicarlo, cada uno vamos a hacerlo, ¿vale? No, vamos a prepararlo, no para hablarlo delante de nadie hoy, pero, ok, hubo un tiempo en mi vida cuando yo era un niño voluble y egoísta. Entonces empiezas así. Hubo un tiempo cuando yo era un niño, porque yo me convertí con 7 años, ¿vale? Entonces, hubo un tiempo cuando yo era un niño muy voluble y egoísta. O a veces, depende del contexto, dado a airarme, dado a enojarme fácilmente. Si estoy hablando con padres no creyentes o con un niño fuera de control o en una situación, a veces en vez de decir egoísta, digo que yo era un niño dado a enojarme. Entonces Jesucristo vino a mi vida y me perdonó y me cambió. Y ahora soy una persona solidaria y muy generosa. O a veces si hablo de enojo, soy una persona muy sereno y generoso. Y luego terminas con esa pregunta. ¿Tienes una historia como esta? Invitas a la persona a contar su historia. Claro, muchas veces la respuesta es no, pero no pasa nada.
por lo menos haces una pregunta donde invitas a que ellos cuenten algo de su historia. A ver, repito, hubo un tiempo cuando yo era un niño voluble, que era un niño muy emocional. Mis padres hicieron un buen trabajo porque yo era un niño, a lo mejor tenía atención déficit, no lo sé. Afortunadamente no viví en esa época donde dan fácilmente farmacia, porque mis padres me ayudaron y me serenaban. Pero yo era un niño muy voluble y muy egoísta, o muy voluble y muy fácil de enojar, por no llevar mi razón, ¿no? Entonces Jesús vino a mi vida y me perdonó y me cambió. Y ahora soy una persona, a veces uso la palabra misericordioso, pero hoy para alguna solidario, a veces uso misericordioso, solidario o sereno y generoso. ¿Tienes una historia como esta? Estoy retando, de cierto modo, no retando, pero sí estoy invitando a que me cuenten. Si dicen que no, no pasa nada. Dicen que sí, pueden contar su experiencia. No sé qué experiencia habrían tenido o qué cambios habrían tenido en su vida, pero doy oportunidad de que ellos cuenten algo de su vida brevemente. O también puede que estoy retando, porque si dicen que no o no quieren rechazar, no están interesados en Jesucristo, por lo menos estoy invitando a que me cuenten algo positivo de su vida. Entonces, piénsalo. Hubo un tiempo en mi vida en el que yo era. Entonces, piensa antes de que conociste a Cristo. Hubo un tiempo cuando yo era, y piensa en dos adjetivos, ¿vale? Cada uno. Vamos a hacerlo ahora mismo. Piensa en dos adjetivos que describía antes de conocer a Cristo. ¿Cómo eras antes de conocer a Cristo? Piénsalo. Si tienes que escribirlo, escribirlo. Dos adjetivos que describían cómo eras antes de conocer a Cristo. Incluso niños pueden hacer eso, porque yo era un niño voluble y muy egoísta o fácil de enojar. De los 4 chicos, yo era el más difícil de los 4 de mi familia. De hecho, yo conocí a Cristo después de dar unos puñetazos a otro niño, con 7 años. Un chico de 5 años, yo iba el camino de ser bully, ¿no? De querer prevalecer, de querer llevar la razón, muy voluble, muy emotivo. Entonces yo iba el camino mal. Y a raíz de esa experiencia mi madre me enseñó, me ofreció perdón en Cristo Jesús, me explicó, y yo acepté, oré, y eso cambió mi vida. Así que me perdonó y me cambió. Entonces, dos adjetivos. Hubo un tiempo cuando yo era tal. Luego, entonces Jesucristo vino a mi vida y dos verbos. ¿Qué hizo Jesucristo? Yo opté por decir me perdonó porque sentía que estaba pidiendo, mi conversión fue pedir perdón por haber hecho mal a este niño y por tener mucha rabia. Tenía conciencia que era malo mi comportamiento, mis sentimientos. Piensa en dos verbos. Entonces Jesús vino a mi vida y ¿qué? ¿Qué te hizo? Te salvó, te cambió, te paró, te convenció, te perdonó, te dio un sueño, no sé. ¿Qué son dos verbos que describen qué hizo Cristo en tu conversión, en tu proceso de recibir a Cristo? ¿Qué es lo que Cristo hizo a ti? ¿Vale? Dos verbos. Y ahora soy dos adjetivos que son distintos o contrastes a lo que ahora soy tal y tal. Claro, eso no quiere decir que no tienes problemas y tienes fallos de carácter todavía.
Pero no cabe duda que la transformación que experimentamos en Cristo hace una mella inmediata en algún aspecto de nuestra, solo de nuestro pensamiento, sino más, ¿no? ¿Tienes una historia como esta? Es la pregunta final. Que hubo un tiempo en mi vida en el que yo era tal y tal. Entonces Jesús vino a mi vida y hizo tal y tal. O verbos, me cambió, me perdonó, me transformó, me salvó, me paró, me quitó una adicción, lo que sea. Y luego, ahora soy tal y tal. Yo he escuchado muchos testimonios en Remar. Tengo un amigo catalán que trabaja en las prisiones y trabaja con Remar. Y muchos de lo más básico es que yo era un drogadicto. Yo era un hijo malísimo para mis padres. Y Cristo me salvó y me quitó, me limpió. Y ahora soy limpio y sano. Ahora soy libre de lo que sea. Entonces, su conversión son muy dramáticos, muchos de ellos. Entonces, pero se puede reducir a 15 segundos, porque muchas veces no vas a tener más tiempo con alguien en la calle o alguien en una conversación pasajera y quizá la persona no va a poder aguantar más, porque al decir la palabra Jesucristo para algunos, uy, pero por lo menos en 15 segundos puedes contar tu historia brevemente y cómo Jesús entró en esa historia. ¿Qué tal? ¿Alguien quiere ofrecer lo que han hecho? ¿Lo que han puesto? ¿O lo que han pensado? ¿Alguien está dispuesto? Además de Alejandro. Empezamos con Alejandro. Hubo un tiempo en mi vida cuando yo era iracundo e inestable. Entonces Jesucristo vino a mi vida y trajo paz y sentido a mi vida. Y ahora soy pacífico y empático. Muy bien. ¿Tienes una historia ¿Y como esta? tienes una historia como esta? Muy bien. Entonces es muy reduccionista, pero hoy día, desafortunadamente, en el día de los WhatsApp y chats y tweets y todo, tenemos que, si podemos hacer un tweet en 140 caracteres, ¿no? Podemos hacer un testimonio en 15 segundos en el espacio simplemente de compartir cómo la historia de Cristo cruzó con nuestra historia. ¿Alguien más se atreve a decir cómo era para ellos? ¿Quién más? ¿Alguien más? ¿Una persona más? ¿Algún valiente? Sí, la hermana aquí. Hubo un tiempo, ¿cómo te llamas? ¿Norín? Honorine, muy bien. Entonces, hubo un tiempo en mi vida cuando yo era estaba ciega y perdida. Vale, ciega y perdida, muy bien. Porque alguna gente no va a conocer quién es Bartimeo. Entonces, yo era ciega y perdida. Y luego vino Jesucristo a mi vida y ¿qué te hizo? Me abrió los ojos y me llenó de su amor. Y ahora soy compasiva y sensible. Aleluya. ¿Tienes una historia como esta? ¿Cómo? Yo sí, tienes una historia. Vale. Hubo un tiempo
decías, ¿tienes algo, qué es tu historia? ¿O tienes una historia algo parecido? Entonces, entendemos, ¿no? Practícalo, porque nunca se sabe con quién podrías simplemente en una conversación soltar es tu historia con Jesús, ¿vale? Y sobre todo cuando al compartir el Evangelio, compartir algo de Dios, ves que una persona empieza a retirarse, puedes lanzar este testimonio para dejarlo así, ¿no? Porque te das cuenta que esa persona no está abierta, esta persona realmente no quiere conversación o no quiere, y simplemente no pasa nada, simplemente que yo era una persona, hubo un tiempo yo era una persona tal y tal, Jesucristo, y ahora soy. Tienes una historia como esta, entonces si la persona no quiere más, no pasa nada, pero es una manera de contar la historia como la historia de Jesús cruce con nuestra historia. Entonces, mira, yo baso ese testimonio en lo que Jesús hizo con el demoníaco gadareno, ¿no? Si miramos en Lucas 8, rápidamente, no voy a predicar o enseñar sobre, pero es un ejemplo. Lucas 8 es este encuentro con ese endemoniado. 39, ¿no? Claro, Jesús entabla conversación con los demonios, entonces él los echa fuera y su respuesta es legión. Y lo que quiero enfocar es al final, ¿no? En 8:36. Y los que le habían visto, y salieron a ver lo que había sucedido, y vieron a Jesús, 35, y hallaron al hombre que de aquí habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Tuvieron miedo. Otros dicen que estaban asombrados. ¿Vale? Entonces, este hombre podía decir, mira, hubo un tiempo donde yo vivía en las cuevas, en pelotas, enloquecido, lleno de demonios. Y vino Jesús a mi vida y me sacaron los demonios, me limpió. Y ahora soy, ¿no? ¿Qué dice? Estoy vestido y en mi cabal, en mi juicio cabal. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los gadarenos le rogó que se marchase de ellos, porque después tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba a que le dejase estar con él. Pero Jesús les despidió diciendo, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Quizá no tenemos el testimonio, yo no tengo el testimonio del demoníaco. Yo tengo uno de los primeros conversos o conversas en nuestra iglesia en Madrid fue una historia de estas. Y os lo cuento porque es una historia, es fantástico y es para dar gloria a Jesús. Una chica, Raquel. Raquel oía voces en su mente. Una chica con una hermana menor, un padre viudo, un buen español, un hombre temeroso de Dios. Pero Raquel sufrió mucho la muerte de su madre y empezó en su adolescencia a estar afligido con voces. Es una chica guapa, era una chica guapa y ahora es una mujer guapa, cantante. Raquel Reguera, si vas en Facebook, es una cristiana y canta canciones, vive en los Estados Unidos. Raquel salía con un chico muy sesudo, muy listo, estudió medicina, biología en la Autónoma. Dani, ateo, era un chico y chica, ella es Barbie, él Ken, ¿vale? Guapísimos, no, ella rubia, flaca, Barbie, él moreno, guapo, Ken, ¿no? Era Ken y Barbie. Pero tenía una relación de mucho postureo, mucho amor, pero él no creía, él llegó a creer que ella estaba inventando todo ese rollo de voces y tal. Ella buscaba, fueron ¿a dónde? Fueron a Fátima, Fátima está en Portugal, ¿no?
que eran católicos. Entonces ella tiene todas estampillas, estampas que podía, todas las oraciones de los santos, tenían todo. Acudía a todo lo que podía, pero sin ningún efecto. Estaba volviéndose loca y volviendo loca a su padre y a su hermana y a Dani. Una noche, cuando estaban yendo al coche, ella estaba afligida y Dani decía, venga ya, que dejas de esto, tal y tal, estoy a punto de dejarte. Y de repente sintió que algo le empujó contra el coche y le retenía, un chico fuerte, y sentía la presencia en su cuerpo de maldad. Y se dio cuenta de que jamás había sentido cualquier cosa, la presencia de maldad. Que algo le retenía en el coche, contra el coche. Estaba sin aire de repente. Y mira, él con miedo, por fin dijo, mira, mi madre es una de esas evangélicas locas, vamos a ir a hablar con ella, porque no sé qué pasa. No creo en estas cosas, pero algo me tocó, algo sobrenatural que me estaba haciendo, es que estaba flipando. Se fueron. Su madre es de la iglesia de los hermanos, entonces realmente no saben manejar estas cosas. Su doctrina del Espíritu Santo es bastante pasiva, ¿no? Y se presentaron a su puerta y explicaron lo que estaba pasando. Y Mari Carmen, decía, mira, yo no sé, pero sé. Y empezó a leer cosas como de la Escritura sobre demonios y sobre Jesús sacando. Mira, voy a orar por ti, Raquel, porque yo no sé esas cosas y nunca he visto esas cosas, pero Jesús, entonces yo creo en Jesús, y entonces ella oró por Raquel. Y la fe de esa mujer sencilla en Hortaleza, el barrio de Hortaleza, Madrid, Raquel sintió que los demonios salieron. Fue tal el impacto de que ella volvió la noche siguiente con su padre, con su hermana y con Dani. Y los 4 se entregaron a Cristo esa misma noche. Entonces, claro, no todos tenemos un testimonio así como el Gadareno. Yo estuve atiborrado de demonios. Yo estuve volviendo loco a mi novio. Jesús entró en mi vida y literalmente me sacó de la muerte, me sacó del mismo diablo. Y ahora soy una persona libre, ¿no? Y alegre. No todos, pero no importa. Yo tengo una historia de un niño de 7 años, pero lo importante es que es mi historia y puedo contarlo. Y cruza con la historia de Jesucristo. Y quizá tú tienes una historia por contar, ¿no? Entonces eso es lo básico de lo que estamos haciendo, ¿vale? Jesús nos pide, quizá no todos sabremos decir, no todos debemos aprender cómo dar defensa por nuestra fe, ¿no? Por la esperanza que tenemos dentro, pero no tiene que ser una defensa apologética necesariamente. Puede ser una defensa de que yo no sé muchas cosas, pero yo sé que fui así, Jesús entró en mi vida y ahora soy así. Entonces, claro, yo puedo dar apología. Pero pocas veces voy a sacar de la hucha esas doctrinas, estas discusiones, porque a la mayoría de la gente les viene grande, no les interesa, pero cuento mi historia sencilla de un niño de 7 años y eso sí impacta. Que es un cambio de carácter, es un cambio de corazón, es un cambio de mente. Así que el mensaje tiene 2 partes. Uno es contar la historia. Si llegamos a hablar de Jesús, tenemos relación con un esposo. Anoche hubo varias parejas y fue el esposo o la esposa que convenció y compartió con su esposa o esposo. Entonces, claro, si tienes un pariente, un primo, un sobrino, tu marido, tienes más tiempo de contar la historia de Jesús, ¿no? De descubrir y explicar quién era Jesús y leer las Escrituras. Mira, la mayor parte de los españoles que se han convertido en mi ministerio han sido 2 maneras. La mayoría lo han hecho a solas, no estando con nadie. Y la otra,
lo en común es después de estudiar uno de los evangelios con ellos, después de estudiar la vida de Jesús, donde he tenido más éxito en cuanto a ayudar a la gente a llegar a Cristo ha sido haciendo estudio bíblico de uno de los evangelios. Y segundo, ellos llegan al punto donde se entregan a Cristo a solas. Esas son las dos cosas comunes de los españoles que han llegado a Cristo a través de Marinillo. Son dos. Entonces, la historia de Jesús es bueno invitarles, ¿no? A veces mi testimonio es para invitarles a estudiar conmigo la historia de Jesús. No sé a qué Jesús conoces o qué te han contado de Jesucristo, pero si estás interesado podemos estudiar uno de los evangelios. Porque al católico romano también los evangelios son más importantes que cualquier otro libro de la Biblia. Pueden dudar del Antiguo Testamento, porque la Iglesia Católica en muchos aspectos duda del Antiguo Testamento. Y pueden dudar de muchas cosas, pero como llaman la Biblia, muchos católicos romanos llaman a la Biblia el Evangelio. Y lean el Evangelio. El Evangelio es la parte donde leen más, donde lo besan el libro del Evangelio antes de leerlo en las misas. Entonces, para muchos católicos de trasfondo católico romano, lo más sagrado de las Sagradas Escrituras o lo más fiable son los 4 Evangelios. Entonces, con los católicos romanos yo suelo estudiar un Evangelio con ellos. He estudiado Marcos, que es el más corto. He estudiado Lucas, que es muy agradable, porque hay muchas historias de compasión, solidaridad, y eso mola mucho a los españoles. Mateo, no mucho, está lleno de profecía, entonces para algunos que son más críticos quizá, y Juan es el más peliagudo, más interesante, pero teológicamente más denso. Así que también, pero más Marcos y Lucas son los 2 evangelios que más he usado en los 30 años que llevo aquí en estudios bíblicos con personas que están descubriendo o queriendo saber más de la vida de Jesús. Ok. Vamos a mirar Hechos 26. ¿Cómo vamos? ¿Cuándo se suele terminar? No quiero aprovechar o abusar. Romanos 26. Vamos a mirar Romanos 26. Hechos 26. ¿Qué he dicho? Hechos 26. Perdóname. Sí. Hechos 26. No hay Romanos 26. Desde luego que no. Dentro de la conversión, Pablo cuenta su conversión 3 veces en el libro de Hechos. Fíjate la importancia. Pablo, el teólogo más importante después de Jesús en las Escrituras, cuanto más escribió. Y claro, Romanos es el cenit de la teología del Nuevo Testamento. Pero hay 3 veces que se cuenta la conversión de Pablo dentro del libro de Hechos de los Apóstoles. Y aquí tenemos un testimonio donde él está contándolo a Agripa, el rey Agripa, ¿no? Y mira, lo cuenta a versículo 15, cuando yo entonces dije, ¿quién es el Señor? Cuando el Señor le tiró del caballo, ¿no? ¿Qué es la historia de Pablo en resumidas cuentas? Yo era un fiel judío practicante que perseguía a esa gentuza del camino. Luego Jesús entró en mi vida, me tiró de un caballo, de hecho. Me tiró de un caballo y me habló. Y ahora soy su fan número 1. Y he dado mi vida entero viajando, hablando de él. Entonces, ¿tienes una historia como esta? Seguro que no. Pero en fin. Pero se puede resumir la conversión de Pablo así, ¿no? Pero aquí tenemos, ¿quién es el Señor? El Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies porque para esto he aparecido a ti, para que
para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareciere a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. ¿Para que qué? ¿Para qué propósito? Abras sus ojos para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Abrir los ojos. Nos toca abrir los ojos. Quizá nuestro testimonio de cómo la historia de Jesús ha cruzado con nuestra historia y nos ha cambiado es parte de abrir los ojos. La regeneración del alma es obra del Espíritu Santo. Pero abrir los ojos y ayudar a personas a pensar de otro modo, cambiar de mente, puede ser parte de nuestra parte. Como digo, para que abran sus ojos y para que cambien su mente, conviertan. No, convertir aquí no es la palabra para regeneración, es la palabra de otras traducciones dicen otra cosa. Otras traducciones dicen, por ejemplo, para que se vuelvan. Para que se vuelvan. Es como para que paren y miren atrás o para que por fin tomen un momento de pensar, ¿no? Sobre cosas espirituales. Entonces, nuestro rol en contar nuestra historia es, o contar el Evangelio a otros, es para que abran sus ojos a fin de que se vuelvan de la oscuridad a la luz y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí el perdón de los pecados. No hay regeneración sin recibir algo de Dios. Yo creo que es importante darnos cuenta de que estamos contando la historia y estamos diciendo que hemos recibido algo de Jesús. Y el testimonio es bueno, nuestra historia es bueno porque es una manera de reconocer que éramos sin poder, necesitábamos ayuda, recibimos algo de Jesús. En mi caso me perdonó y me cambió, me despertó, me hizo entender cosas que no entendía, me libró de mis miedos, nos dijo algo, dio algo. Porque si la persona que nos escucha no quiere recibir nada de Dios, no se va a convertir. Aún entendiendo el Evangelio, el orgullo, hermano, el orgullo resistimos. Muchos de nosotros resistimos antes de dar el brazo a torcer, ¿no? A Cristo Jesús. Queremos buscar nuestros recursos. El Evangelio es rendición. El Evangelio es reconocimiento de que necesitamos. Entonces, una de las cosas que es importante en contar nuestra historia, el mensaje, es contar que recibimos algo de Jesús. Para que reciban por la fe en mí el perdón de los pecados. Cuando ya compartimos con ellos el contenido de la historia de Jesús, el contenido de lo que significa, ha significado para nosotros un cambio, una transformación, hemos recibido algo y ahora somos distintos. Pero esa persona va a lo mejor a interesarse por tu historia, va a quedar interesado en tu historia, pero al final van a tener que recibir algo ellos mismos de Dios, perdón por fe. Van a tener que poner su fe en Cristo y recibir perdón de sus pecados. Dejar que Dios trabaje, cambie, haga algo en su vida. Y eso es difícil. Y eso es donde hay muchas personas que quedan cortos. Mira, en España, creo, y por mi experiencia con españoles, para mí ha sido muy fácil. ¿Conocéis el béisbol? El béisbol hay 4 bases, ¿no? Con el bate, si conectas con el bol, la pelota, va al campo. Y tienes tiempo de correr las bases y si pasas los 4 bases, ganas una carrera, ¿no? Y es un punto. En los Estados Unidos, ahora mismo está crispado todo. Hablar de cosas de Dios
es llegar a primera base y no es muy difícil en mi propia cultura. Pero en mi experiencia con españoles en conversaciones es muy fácil llegar, quieren saber qué creo. Me llaman loco, pero por lo menos por curiosidad, sino más, quieren saber lo que creo. Mis experiencias siendo hijo de misioneros. Entonces, llego a primera base, segunda base, ya hablando de mi testimonio, y llegas a tercera base, donde compartes de que tú también puedes experimentar cambios si conoces a Jesús, si te dejas. Y eso es donde es el freno. He conocido muchos españoles que han llegado a tercera base, que para mí tercera base es, reconozco que Cristo es el Cristo, que Jesús es el Cristo de Dios, enviado, que Él murió en la cruz, que resucitó y que Él murió por mis pecados. Pero de ahí, de tercero al cuarto base es rendición de rendirme mi voluntad. Muchos se han quedado cortos en tercera base por no querer rendir, ¿no? Por no querer recibir perdón. No necesito perdón. No necesito. No quiero, ¿no? Entonces, eso es la voluntad. Al final, la voluntad entra en juego. Y es lo más triste, ¿no? Cuando llegas a una persona y llega a entender quién es Jesús, llega a entender, estoy pensando en 2 o 3 personas que estudiaron Marcos conmigo y se maravillaron, tienen a Jesús en muy alta estima. Tengo un amigo ateo, Josemi, tengo otro amigo que es agnóstico, se llama, es argentino, que se llama, estuve con él en la boda de su hija, el sábado pasado. Es Jorge Lois, que él llegó a tercera base, pero no dio el paso. Josemi no dio el paso, Jorge no dio el paso. Admiran a Jesús, admiran a mi vida, admiran a lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, en las vidas de mis hijas, pero no han dado el paso ellos mismos. Y eso es cosa del Espíritu Santo. Es cosa del Espíritu Santo. Ok. La historia también tiene un significado. La historia, la narrativa de nuestra historia o la historia como Jesús, luego tiene un significado, ¿no? Significado teológico. ¿Y cómo lo hago yo? Yo suelo hay 2 caminos que uso. Uso una serie de versículos en Juan o una serie de versículos en Romanos. Hay un famoso que es la ruta de Romanos, ¿no? Romanos 3:23, Romanos 6:23. Y es importante quizá usar, se puede el contenido, ¿no? Romanos 3:23, Romanos 6:23, Romanos 5:8. Pero Dios muestra su amor por nosotros, que aunque éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y luego vas a 19, donde si confieses con tu boca que Jesús es Señor y crees con tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. Entonces, Romanos 8:1, por tanto, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Entonces, se puede ir a aprender. Y luego hay otra ruta que se puede usar en Juan, donde es un poco más artística o metafórica, hablando de Cristo de nacer de nuevo. Muchas veces con católicos, como tienen una estima para Cristo Jesús, uso los versículos en Juan 3, la conversación con Nicodemo. Un poco después de contar mi historia, si se muestra interés en cómo fue para mí esa conversión de que hablé en mi infancia y cómo la cosa ha seguido, yo un poco hablar de que es que Juan dice en su evangelio que a cuantos recibieron a Cristo les dio potestad de ser hijo de Dios. Entonces yo, esa transformación me siento, no solo creo que soy, he sentido que soy adoptado como hijo e hija de Dios. Luego vas a 3:3, pero hay que nacer de nuevo. Es una frase quizá trillada en mi cultura americana, pero vuelvo a ello porque para los católicos romanos no es un término que se usa. Y Jesús lo dijo a Nicodemo.
¿Qué piensas de eso? ¿Qué significa nacer de nuevo? ¿Qué opinas? Claro, pueden quedarse con el bautizo, ¿no? Entonces yo desmiento eso diciendo, Jesús está hablando con un hombre mayor y no precisamente